Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Nos regocijamos en su palabra, nos regocijamos en su amor, nos regocijamos en Dios, nuestro Salvador. Aleluya. Pueden tomar asiento. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Ahora vamos a leer la palabra que se encuentra en Romanos 8, versículo 14 hasta el 17. Amén. Si es posible que Merche quiera leerla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice su palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Esta es una hermosa palabra que nos afirma y nos confirma quiénes somos. Amén. ¿Quiénes somos? Somos hijos del Dios viviente. Somos hijos del Todopoderoso. Él es nuestro Padre. Cuando Jesús vino a la tierra, Él nos contaba, nunca nombraba a Dios como Dios, sino lo nombraba como papá. Nos enseñaba a hablar a papá. Nos enseñaba a tener esa relación con Él. Nosotros estamos en una cadena de 5 días para reconocer a nuestro Padre, para hablar de papá, para hablar de que tenemos un Padre maravilloso en los cielos, tenemos un Padre que nos cuida y nos protege, tenemos un Padre que nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos reconocerlo. Tanto los que estamos aquí como los que miran en el video, tenemos que saber que nuestro papá es el eterno, nuestro papá es nuestro Dios, nuestro papá. Muchos de nosotros nos hizo falta nuestro Padre. Quizás, no sé tu caso, no sé tu situación, pero voy a contar la mía y un poco la de Merche, que también hoy estábamos hablando sobre esto, ¿no? A mí me ha hecho mucha falta mi papá. Es verdad que él vivía, pero mi papá era un papá ausente, era un papá que no estaba con nosotros, era un papá que no prodigaba lo necesario. Claro que cuando conocí a Jesús supe perdonar a mi papá, supe entenderlo, supe comprenderlo. Dios me enseñó todo eso. Y ahora mi papá está con el Señor porque gracias a Dios Él pudo entregarle su corazón a Jesús y partió con el Señor. Pero claro, me crié sin papá, me crié sin un papá. Y es necesario, papá es necesario. Lo que pasa es que yo no conocía todavía a Dios. Y no sabía que mi papá eterno siempre estuvo conmigo, nunca me abandonó. En el caso de Merche, su papá vivió con ella, estaba con ella, pero era un papá que sus nervios, sus problemas los desquitaba con su hija. ¿Amén? Era un papá que era un papá golpeador, era un papá castigador, pero también Merche tuvo la bendición de conocer a Dios antes que su papá se fuera de esta tierra y pudiera saber que su papá tenía que perdonarlo y tenía que comprenderlo. Amén. Ella también lo hizo y nos gozábamos. Hoy estábamos hablando ella y yo y nos gozábamos de esto, de esta bendición, ¿no? Al igual que mi hijo. Como he dicho ayer, mi hijo también fue un niño que no se crió con su papá murió. Tenía 5 años, 6 años iba a cumplir ese año. Le faltaban unos meses para que mi hijo cumpliera 6 años ese año. Bendito Dios. Y él también se crió sin su papá. Él también se crió sin su papá biológico. Estamos hablando del papá biológico. Pero no, nosotros, gracias a Dios mi hijo, yo ya conocí a Dios, él también. Y él pudo, nosotros siempre le dijimos a Dios que sea el papá de Manuel. Siempre orábamos con mi madre y yo y le decíamos, por favor, él no tiene papá, pero tú eres el mejor de los papás. Tú eres el mejor y el más extraordinario de los papás. Y les puedo decir con certeza y con seguridad que se ha comportado como el Padre que nosotros anhelamos. Yo no conocía a Dios de niña, pero cuando lo conocí se me hizo real mi papá.
Se me hizo real el papá divino, el papá eterno. Lo mismo le pasó a Merche. Pero con mi hijo fue mejor, porque mi hijo lo conoció de pequeño. Lo conoció a Dios, sabía que tenía un papá en los cielos, un papá que no lo dejaba, un papá que estaba ahí firme, ¿no? Y nos mandó el Espíritu Santo ese papá, para que viviera con nosotros y para que nosotros pudiéramos guiarnos, Él nos pudiera guiar por el camino que papá quería que nos guiara. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción que clamamos Abba Padre. Papito lindo significa esto, papito querido. Y nosotros hoy podemos decirle a papá, papito, papito, podemos ir a su presencia con esta palabra, como lo hacía siempre Jesús. Jesús nos enseñaba, Jesús nos enseñó a través de los evangelios escritos que nos dejó Él decía, el Padre, el que vio al Hijo, vio al Padre. El que vio al Hijo, que lo estaba viendo en ese momento, vio al Padre. Y hoy nos dice, el que me tiene a mí, tiene al Padre. Y el que tiene al Espíritu Santo, tiene al Hijo y tiene al Padre. Bendito Dios. Y eso es lo que nos dice, recibimos el espíritu de adopción, porque sabemos que Dios había tenido un pueblo escogido, que era Israel. Ese pueblo escogido que aún sigue siendo el pueblo de Dios. Yo te digo, no sé tu caso, no sé qué puede haber pasado, pero ama a los judíos, ama a Israel. Perdona lo que te hayan hecho o lo que te hayan comentado de Israel, porque Israel es el pueblo escogido por Dios, es el pueblo elegido por Dios, porque Israel buscaba a Dios, al único Dios. Amén. Entonces, amemos a los israelitas, oremos por ellos. Dice la palabra de Dios que oremos por Israel, oremos por ellos. Ellos son los legítimos, nosotros somos los adoptados, los insertados en la rama, pero bendito sea Dios, porque ellos despreciaron al Mesías, nosotros pudimos ser insertados en la familia de Jesús. Aleluya. Y somos hijos y clamamos Abba Padre, papito lindo, clamamos al Señor, papito lindo. Él contesta todas nuestras peticiones. Él nos enseñó, Jesús, dice, ¿cómo tenemos que orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Eso nos enseñó, saber que tenemos un Padre en los cielos que va a contestar todo lo que le pidamos, bajo la luz de la palabra. Por eso siempre les digo, lean la palabra, estudien la palabra. Es importante, meditemos en la palabra de Dios, porque todo lo que le pidamos al Señor, en el nombre de Jesús sería hecho. También dice la palabra que cuando dos nos ponemos de acuerdo, el acuerdo tiene poder. Cuando dos nos ponemos de acuerdo, todo lo que le pidamos al Padre, en el nombre de Jesús, sería hecho. Dice la palabra, todo lo que le pidamos al Padre. El Padre es generoso. Si yo soy mamá, amo a Emmanuel y le doy todo lo que esté a mi alcance, lo quiero ver feliz, sonriendo, teniendo alegría, y soy una madre terrenal, soy una madre de carne con muchos errores y muchas equivocaciones, pero me hace feliz ver a mi hijo así. Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es el dueño de todo, que es el eterno, que es el gran yo soy, cuánto más le gusta vernos felices a nosotros, y le gusta que le llamemos papito lindo, papito bueno, papito de mi corazón. Aleluya, yo siempre le hablo así, estas son mis palabras. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando le hemos entregado el corazón a Jesús, cuando hemos dicho sí a Él, nosotros nos recibimos al Espíritu de Dios y Él mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y aprovecho este momento para decir todos aquellos que no le hayan entregado el corazón a Jesús, lo entreguemos. Vamos a repetir esta oración. Pone tu mano en tu corazón y decimos: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Recibimos a Jesús. Ahora sos hijo de Dios. Ahora el Espíritu de Dios viene y da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Eso es lo más maravilloso. Y saben, cuando somos hijos de Dios,
Vamos a la cruz, vamos a la sangre, vamos a Jesús y la sangre nos perdona. El Señor Jesús nos perdona de todo pecado que hayamos cometido. No importa cuál es tu falta, no importa los errores que tuviste, no importa lo que hayas hecho, el Señor te perdona. El Señor sabe. Y cuando nosotros vamos a la sangre de Cristo, vamos a Cristo, Él nos perdona de todo. Y ahora que somos sus hijos, tenemos derechos, como dice la palabra. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de todas las cosas que son de Dios. Somos herederos de todas las cosas que son de Cristo. Somos coherederos, compartimos con Cristo los lugares celestiales. El Señor Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Y quiénes están sentados a la derecha del Padre? Nosotros, que somos los hijos de Dios también. Porque primero fue el primogénito, el unigénito de Dios que hizo todo. Y por Él, y por ese bendito regalo que nos dio de perdonarnos, de ir a la cruz, morir por nosotros, sangrar su cuerpo, destrozar su cuerpo, por amor a nosotros, porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó lo que nosotros le teníamos que vivir y pasar para que nosotros no lo pasáramos. Y nosotros tomamos el lugar de Cristo. Aleluya. Y somos hijos y herederos de Dios. O sea, todo es de Dios, el universo es de Dios, la creación completa es de Dios, el mundo es de Dios, el cómo es de Dios, y todo eso es nuestro, y tenemos esa bendición tan grande. Poseemos todo lo que queremos, todo lo que creamos. Le dice el Señor, el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos en fe y sabemos que todo lo que le pedimos a papá nos lo va a dar. Si yo soy mamá y todo lo que me pide mi hijo, trato de dárselo y hacerlo feliz. Obviamente, si me pide una serpiente, no le voy a dar una serpiente, ¿no? Le vamos a dar cosas buenas a nuestros hijos. Pero aún nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a los hijos. Cuanto más nuestro Padre nos dará todas las cosas que se lo pidamos. Nuestro Papá, el Eterno. ¿Saben? Esto es importantísimo. Tenemos identidad. Tenemos el ADN de Jesús. Tenemos el ADN de nuestro Dios. Tenemos que entender esto. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que saber que tenemos todas las cosas en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en glorias en Cristo Jesús. Somos herederos de todo eso. Somos herederos. No somos más los pobrecitos, no somos más las pobrecitas, no somos más las débiles, las que no pueden, las que no llegan, los que no pueden. No, somos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos sus hijos, aleluya, yo me gozo, realmente siento mucho gozo de ser la hija del Dios Todopoderoso. ¿Saben? Dice, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto es una verdad. Sí somos sus hijos. Y a veces vienen sufrimientos, a veces vienen vicisitudes, a veces vienen problemas, situaciones. No es que quiere decirse que vivimos en el Evangelio color de rosa y nada más, no. Tenemos dificultades. A veces vienen cosas que apenan nuestro corazón, cosas que a lo mejor lastiman nuestro corazón. Pero somos sus hijos y Él está ahí al pronto socorro. Porque, ¿saben? Jesús, lo que padeció Jesús, jamás ninguno de nosotros vamos a padecerlo. Porque Él lo padeció por nosotros. Él lo vivió por nosotros, para que nosotros no lo viviéramos. Sí tenemos dificultades. Pero ¿sabes cuándo tenemos más dificultades? Cuando no nos aferramos a Él. Cuando no confiamos en Él. Por eso siempre digo, confiemos en Dios. Confiemos en nuestro Padre Celestial, confiemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a hacer todas las cosas. Dependamos de Él únicamente. Cuando somos dependientes de Él, ya no somos dame, sino somos ofertantes. Queremos hacer cosas para Él, queremos agradar a Dios. Dios nos dio toda la libertad, Dios nos hizo completamente libres. Pero qué hermoso que es que podamos agradar a Dios con nuestras actitudes, con nuestro pensamiento, con nuestros hechos. Qué bonito poder, si nosotros tenemos papá, hemos tenido mamá,
y hemos disfrutado de ellos y también queríamos agradarle. ¿Cuánto más vamos a agradarle a Dios cuando lo seguimos, cuando hacemos su voluntad, cuando dependemos nada más que de Él y cuando confiamos en Él? Bendito Dios. Y juntamente con Él seremos glorificados. La gloria de Dios vendrá a nuestra vida, la gloria de Dios será para nosotros, porque Él es maravilloso, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro papá. Aleluya. Espero que nos haya quedado claro. Quizás no es una elocuencia ni pasamos horas hablando esto, pero en este espacio corto de tiempo, Dios quiere que te quede claro que Él te ama, que eres su hija, que eres su hijo. Dios quiere que te quede claro que te ama, que nunca te ha dejado, que siempre está ahí. El Padre terrenal, el Padre biológico, el Padre de esta tierra te puede dejar, pero Él nunca te va a dejar. Él nunca te dejará. Él siempre estará a nuestro lado. Siempre estuvo, está y estará a nuestro lado. Amén. Es el gran yo soy. Él está hoy. Él está hoy. Él está a tu lado. Sé que a lo mejor estás pasando dificultades. Sé que a lo mejor estás llorando. Sé que a lo mejor te cuesta creer esto. Pero para el que cree todo es posible. Él está a tu lado. 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 Aleluya. Él está a tu lado. Es tu papá y no te ha dejado nunca. Nunca. Gloria a Dios. Bendito Dios y Santo de Israel. Sabemos que tú eres nuestro Padre Celestial y nunca nos has dejado, Señor. Nunca nos has abandonado. Nunca nos has, oh Señor, nunca nos has dejado de lado. Siempre fuimos importantes. Siempre fuimos tus hijos, los escogidos, los elegidos, Señor. Gracias, Señor. Ojalá lo podamos entender, Señor, que baje del entendimiento al espíritu lo que estamos hablando, Señor. Dios mío, yo puedo decir estas palabras, pero tú solamente, Espíritu Santo, puedes convencer de esto, Señor. Entra en los corazones de los que estamos escuchando y convence de que eres el papá, el más hermoso papá que podamos tener, Señor. Y queremos darte gracias por los papás biológicos que tenemos, Señor. Pero gracias, Señor, por los papás, Señor, por los papás espirituales que tenemos. Nosotros tenemos cobertura espiritual, Señor, con los pastores, las pastoras que nos cubren, Señor, en el nombre de Jesús. Pero, Señor, tú eres el papá que nos cubres a todos, Señor. Gracias por el papá divino, por el papá eterno, Señor. Gracias porque tú eres el papá eterno. Gracias por los papás biológicos y gracias por los papás terrenales, Señor, por los papás espirituales, Señor, que nos has dado. Señor, los bendecimos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya.